Alfredo Arense, ¿qué fue primero en tu vida? ¿La radio o la música? La música. Bueno, iban unidas la radio y la música, pero yo creo que primero fue la música, porque yo escuchaba mucha música en mi casa. Mis padres ponían muchas canciones de vinilo, muchas canciones en tocadiscos y también yo recuerdo todos los días levantarme con música en mi casa porque estaban a todas horas escuchando música de soul, blues, rock, de todo este tipo de cosas. Y sí que recuerdo cuando era muy, muy pequeñito, te hablo un pequeñito, te hablo de 8 o 9 años, que a mí la radio que me gustaba escuchar era en Radio 80 Serie Oro, porque ponían grandes clásicos de la música, los Rolling Stones y cosas de estas, y no escuchar los 40. Y ahí ya también me empecé a aficionar por la radio y vi que era una combinación maravillosa, era como una buena carne, un buen chuletón de Ávila, pero si encima le pones vino ya eso es para morirte. Oye, ¿y se escuchaba la radio en tu casa? Es decir, ¿había esa tradición de, yo qué sé, ibas a la cocina y estaba tu madre ahí escuchando la radio mientras estaba allí? Sí. ¿O eres digamos, el primero de tu familia que le ha dado por escuchar la radio habitualmente? No, 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 siempre se estaba escuchando radio. Yo recuerdo la radio de la cocina de casa, una radio que había en la cocina de casa, que era una radio pequeñita de estas con antena y demás, y que escuchábamos una emisora que se llamaba Radio 80 Serie Oro, en ese momento la emisora que oíamos, y había un programa que hacía un locutor que se llama José Luis Arriaza, que se llamaba el Bus del Cole, y recuerdo perfectamente que todas las mañanas, o sea, mi ilusión era levantarme y escuchar el Bus del Cole, lo que contaban, lo que salía en el programa y lo recuerdo, wow, lo recuerdo con mucha, vamos, lo recuerdo tan intenso que mi padre siempre cuenta que un día estaba en la ducha, salió de la ducha, se estaba terminando de arreglar para ir al cole y entonces tenía la radio puesta porque había otro transistor chiquitito en el baño. Sí recuerdo mucho consumir música y radio en el baño. O sea, yo no concebía meterme a la ducha sin escuchar la radio o la música. Y entonces recuerdo que mi padre salió de la ducha y escuchó a un niño que decía, y le dedico esta canción a mi padre Fernando, y yo soy del colegio Obispo, pero yo, dijo, pero si es mi hijo. Y entonces fue corriendo a la cocina y vio que estaba yo con el teléfono, que había llamado al programa Y de ahí me dieron un carnet que era locutor promesa. Y es un carnet que me dieron cuando tenía 6 años, 7 años, una cosa así. Estabas ahí en la cantera ya desde muy pequeñajo, ¿eh? De hecho, tuve, fíjate, la oportunidad de hablar hace poco con él para un trabajo de investigación que hicimos sobre el mundo del podcast, sobre el uso de la radio, de la música, la radio generalista, y tuve la oportunidad de hablar con él y le dije, tú no te acuerdas, pero me diste un carnet de locutor promesa y le hizo mucha ilusión. Sí, el hombre ya está más mayor, pero bueno. Oye, eso que cuentas de que escuchabas la radio en el baño, claro, es una cosa que solo pasa con la radio, me refiero de los medios de comunicación, porque claro, no te vas a llevar la televisión al baño o al coche, ¿no? Marca mucho a los que hemos hecho radio y también como oyentes esa capacidad de la radio de meterse en esferas absolutamente privadas de tu vida, ¿no? Donde no entra nadie, ¿no? Y la, Absolutamente. y la radio entra hasta la cocina literalmente, ¿no? Mm, Absolutamente. Y además, yo pienso una cosa, que eso se ha perdido un poco, pero se ha perdido porque se ha perdido de vista, se ha perdido la perspectiva del oyente. Ya no le tenemos tan controlado dónde está y qué es lo que hace. O sea, yo por la mañana sabes que la mayoría de la gente que te está escuchando está yendo al trabajo, pero ahora ya no es tanto así, ¿no? Yo, por ejemplo, el monólogo de Alsina o la tertulia muchas veces las escucho a las 5 o las 6 de la tarde cuando estoy volviendo porque en ese momento no tengo tiempo. Entonces pierdes un poco de vista al oyente. Y creo que eso tiene que ver muy bien, mucho con la naturaleza de consumo del propio oyente. Pero la naturaleza de consumo del oyente en esos casos estaba muy clara, estaba unida a un componente emocional e íntimo. Pierde mucho cuando tú escuchas algo que ya se ha emitido y ya está en diferido, que es un podcast de redifusión. No tiene como el mismo impacto, no lo sé, yo lo veo así. Ya. Y sí que recuerdo por ejemplo, la radio de noche vamos, una cosa absolutamente maravillosa, súper sacrificada para los que hacían la noche, pero era un momento de intimidad, de compañía, bueno, todavía hay mucha gente que se despierta por la Mm. noche y lo que hace es ponerse la radio, ¿no? Entonces yo creo que sí que entra en esas esferas de la intimidad porque es una escucha privada, es una escucha de tú a tú, no es como la televisión que es más Claro. abierta y por eso es un medio, al fin y al cabo, caliente, ¿no? Ahora que decías eso de la radio nocturna, me acuerdo de Jesús Quintero, que él, esto creo que se lo he escuchado varias veces a gente que trabajaba con él, incluso en el último podcast que ha hecho el País, ¿no? Es el que ha hecho el documental de Quintero. Sí, Eh, eso es. contaba cómo él por la noche, cuando hacía el Loco de la Colina,
en el estudio montaba un follón fenomenal alrededor de la mesa. Ponía un piano, ponía unas luces, unas velas, un incienso, porque él necesitaba meterse ahí como a media luz para creerse verdaderamente el ambiente que los que le escuchaban Total, recibían. total. Mira, yo me acuerdo cuando empecé yo empecé en radio, de verdad, yo tenía muchas ganas de radio, pero empecé con 17 años en una radio en Torrejón de Ardoz, una radio local. Y entonces me acuerdo que me dieron 2 horas de programa. Me dijeron que la primera hora de programa era música y canciones y que tenía que presentar canciones, las que yo quisiera, con el formato Top 40, el formato Top 40 de una lista de 40 canciones. Y luego la siguiente, que eran canciones de vuelta a casa de 7 a 8 de la tarde, muy relajadas, muy tranquilas. Y yo me acuerdo que cuando llegaba ese tramo, apagaba las luces, me dejaba solo una luz preparada porque se me creaba como el espíritu, como la forma de comunicar con ese ambiente más relajado y demás. Bueno, tú lo sabes de sobra, tú eres un animal de radio que la has consumido y la consumes y la practicas. Pero cuando sonríes al micrófono, que esa sonrisa no se escucha, pero se Mm. percibe. Y eso es así, Claro, ¿no? claro, en la disposición del cuerpo incluso hacia el micrófono, ¿no? Herrera también hace la radio casi a oscuras, ¿eh? Además, él como está en el estudio de Sevilla, se pone un flexo Bueno, ahí. pues son Sí, horas sí. malas para ponerse a Claro, oscuras, claro, ¿no? Porque pues se con el pone madrugón. a oscuras, se pone un flexo, o sea, necesita como un espacio de intimidad, ¿no? Porque además yo creo que cuando uno está haciendo radio, a ti te habrá pasado, o tienes muy claro que estás hablándole a alguien concreto, o como se te vaya a la cabeza, empieces, no, tengo un millón de gente al otro lado, tal, ya no hablas para alguien, hablas para, no sabes muy bien para quién, una masa de gente que está ahí, que, ¿no? Esto siempre cuenta, bueno, es conocidísima, ¿no? La anécdota de Iñaki Gabilondo que decía que todos los días cuando iba a la SER, antes de entrar ahí en Gran Vía 32, en el taxi camino a la radio, él se imaginaba a alguien en concreto. Decía, hoy le voy a dedicar el programa a Total. Juan, que es un tendero de Valladolid, no, que tiene 56 años y 3 hijos, y hacía una pequeña biografía para que le ayudara a decir, "Joder", y estamos hablando de alguien que tenía 2,5 millones de oyentes en la época dorada de la Bueno, es radio de que, las tú fíjate, estrellas, ¿no? cuando yo estaba en Kiss FM, que era la época de los consultores, que nos auditaban todo el rato y era el comienzo de la Ahora consultoría en hablamos de España. eso, ¿eh? Ahora hablamos de eso, que estoy empezando así más Eh, suavecito, pero pues me acuerdo que me dijeron, eh, vemos que hay una fuga de oyentes en tu tramo horario de mujeres de 25 a 35 años, que es un target muy deseado y que lo queremos conquistar. Y no sabemos qué está pasando y tal. Tienes que enfocarte mucho en tu comunicación a tal. Y entonces yo, claro, digo, ¿cómo me enfoco yo en la comunicación que hago? Y entonces en ese momento tenía 30 y pico años Nuria Roca y entonces escogí una foto de Nuria Roca, la recorté y la imprimí y la puse en el estudio siempre. Y cuando presentaba me focalizaba y pensaba que la estaba hablando a ella. ah, Y qué no sé si bueno. fue casualidad o no, pero recuerdo que en ese tramo del EGM subimos en mujeres con ese target, ese tramo de edad, justamente, Oye, no sé oye, si por oye, eso, pero vamos, no te quiero meter en apuros, pero ¿por qué Nuria Roca? pues porque reflejaba un poco los valores de Kiss, de música suave, romántica, era Ya. una chica así como suave, amable, educada, no sé, La época de no me Waku Waku, imaginaba. hacía Nuria Roca, ¿no? El programa aquel de Sí, animal. hacía guaco, guaco, pero en ese momento no sé qué estaba haciendo. Yo creo que no hacía radio tampoco ni nada, pero no sé, me parecía que respondía a los valores, porque ya sabes que en consultoría te dan los valores de la persona, el buyer persona, cómo es, a qué se dedica, qué hace, qué gustos tiene, y me parecía que ella reflejaba muy bien todo eso. Oye, Freddy, tú has hecho y haces un montón de cosas. Ahora mismo estás haciendo en Radio 3 el programa que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Cuéntanos si quieres algo de ese programa, que sé que además lo haces con muchísimo cariño y que está ayudando a un montonazo de grupos a salir adelante y a darse a conocer. Sí, es un programa que se llama Backline, está en Radio 3 Sexta, que es la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3, disponible a la carta en RTV Play también. Y es un programa, bueno, pues en la que hacemos entrevistas a los grupos en locales de ensayo. Yo Mm. siempre buscando como la pureza o lo más, el valor más natural que tiene la música o que tiene la radio, ¿no? Siempre lo he buscado. Y en este caso es un programa en el que yo buscaba las entrevistas a los grupos en los locales de ensayo porque percibía que en los locales de ensayo es donde ellos se sienten más a gusto, es su sitio donde se cocinan las canciones, están alejados de los focos del ego, de la vanidad y de donde surgen las canciones y muchas conversaciones muy interesantes. Y entonces, Mm. pues lo hacemos ahí y hemos pues entrevistado a grupos emergentes o a grupos muy potentes. Vetusta Morla, por ejemplo, para el lanzamiento de una canción que hacían para una banda sonora, quisieron que fuera nuestro programa, me llamaron, que yo ni me lo creía, que querían que hiciéramos Qué nosotros bueno. el programa con ellos. Y la verdad es que llevamos 7 temporadas, llevamos 350 programas que en los tiempos que corren en los medios de comunicación, Ya te yo digo. estoy más que satisfecho, sí.
como en tu casa o en la mía de Bertín Osborne, ¿no? Pero llevado a la Sí, radio, ¿no? Llevar a la gente a donde sí, está a gusto y sí. tranquilo, ¿no? Sí, Bueno. además en eso el arte de la entrevista, yo creo que ahí nos hablabas antes de Quintero, nos ha enseñado mucho. Yo recomiendo Mm. tanto los documentales que se publicaron en Red RTV como ese podcast que hacía El País Audio, que es tan fenomenal porque él verdaderamente buscaba crear ambientes que generaran ese clima propicio para que esa entrevista en profundidad, más personal y demás surgiera. Bueno, oye, tu historia, que eres un tipo de radio desde los 6 años, como nos contabas antes, está muy ligada a la historia de XFM, que es una cadena que es muy joven, que tiene apenas un cuarto de siglo. Empezó en el año 2002, si no recuerdo mal, y tú Eso es. estuviste ahí en los inicios, ¿no? Además, Sí, desde muy sí, prontito como locutor, luego director de programación de Antena, responsable del lanzamiento de las Mañanas Kiss, que es el morning show que continúa en la actualidad, programa que presentaste además con unos datos de audiencia en fin, tremendos, ¿no? sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época y de ese, Muy buenas. de ese momento, digamos, de estar en la cima, ¿no? De lo que es la radio Fue musical? muy bonito, fue muy, muy, muy bonito porque el comienzo de XFM, claro, yo venía de otra emisora en ese momento, yo había estado en M80 muchos años, luego estuve en Europa FM y Europa FM ya era un paso por debajo en cuanto a audiencias y cuanto a haber estado, claro, en M80 yo estaba en la cadena SER y estaba en las emisoras musicales, para que no lo sepan, todas estaban en la misma planta, en la octava planta, entonces, claro, tú convivías con personajes como Joaquín Luqui, como Fernandisco, como, no sé, Iñaki Gabilondo que estaba en la cadena SER, veías todo el rato un día te cruzabas con Sting, otro día te cruzabas con Phil Collins, otro día Antonio Vega. Entonces, claro, de ahí pasé a Europa FM y fue como un bajón un poco bueno, de prestigio, ¿no? Y de ahí salió XFM, que llevaba muy poquitas semanas, se acaba de nacer y era una emisora residual de la que no se esperaba absolutamente nada. Se esperaba, de hecho, el gran laudo este que hubo por el que tuvo que pagar tanto dinero Onda Cero fue porque no preveían esos índices de audiencia, ¿no? Y entonces yo recuerdo muy bonito ver cómo tan rápidamente crecía la emisora, ver que la gente en la calle la escuchaba a toda velocidad y luego cosas que me han pasado muy bonitas. Recuerdo esa época, yo con mi mujer, cuando luego la conocí y nos hicimos novios, me decía, "Ah, pues yo escuchaba en Kiss FM todas las tardes a un tipo, digo, ese era yo. Entonces a mí me parecía muy curioso imaginármela a ella saliendo de la carrera de la universidad y escuchando Kiss FM a un tipo y que luego iba a ser su marido, el padre de sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, y lo recuerdo muy bonito y luego es verdad que el éxito, cuando llega tan rápidamente el éxito, esto como es con cualquier artista, cuando llega el éxito tan rápido hay que saber gestionarlo y eso es lo que en un momento determinado es, bueno, hemos subido, hemos conseguido todo esto, hemos llegado a lo más alto y ahora qué, ¿cómo lo mantenemos? ¿Qué hacemos? Y ahí sí que hubo unos años de cierta turbulencia que no se sabía bien hacia dónde iba a ir la emisora, ¿no? Si mantenernos aquí, si irnos a otro lado y tal. Entonces, en esa vorágine surgió la opción que era muy reacios en la casa, hacer un morning show, pero al final los consultores y los estudios estratégicos nos decían que fuéramos hacia allá. Y yo me encargué de lanzar el proyecto, de contratar a los guionistas, a todo el equipo, ponerlo en marcha y por casualidades de la vida acabé presentándolo, pero no estaba ni mucho menos previsto que yo lo presentara. Eh, de hecho, yo lo que hacía era juntar a personas que nos parecía que encajaban bien, las juntábamos y hacían un casting de voz. Y en una de esas dio la casualidad de que el tipo que iba a venir no vino. Y entonces estaba solamente Cristina en las viñas. Entonces dije, bueno, no pasa nada, yo te hago la prueba, yo hago de él para ver un poco cómo reaccionas y cómo respondes. Seleccionaron a Cristina en las viñas, que fue la que más le gustó, y en una reunión en medio de todos los jefes, mesa de estas largas de super despachos, dijo, yo no quiero presentar con ninguno, quiero presentar con el Florense, que es con quien más feeling tenía. Y es cierto, al final no es lo mejor no es una combinación de dos grandes espadas o dos grandes voces, sino una combinación de dos voces como en una orquesta, una canción que Mm. empastan y suenan bien. Estoy pensando ahora que te escuchaba en la importancia de los programas hechos por dos personas, que es muy complicado, ¿eh? De hecho, en la radio generalista se ha intentado, no ha acabado de funcionar nunca demasiado bien. Ha habido experimentos diversos, en COPE ha habido varios. Recuerdo uno, era Eli del Valle y Enrique Campo, el segundo tramo de la mañana. El experimento aquel de Federico y Avellán, el Altran se llamaba, un programa que duró 3 meses porque aquello no había dónde Es que he cogerlo. dicho ahora Federico y Avellán Sí, sí, juntos, o o sea, sea, es que aquello era como coger una batidora y meter eso a ver quién, limones. qué jefe quiere controlar eso. Era meter limones y un chuletón en Sí, la sí, sí, sí. batidora, era imposible, ¿no?
Pero en la radio musical, bueno, tenemos el ejemplo que ya es histórico, ¿no? De Javi Nieves y Maramate que llevan la tira de años y es impresionante, ¿no? Cómo pueden mantenerse. Son el Cholo Simeone de la radio. ¿Cómo de Mm. importante es en un programa de este tipo, en un morning show de estas características, el feeling personal? Más allá de lo que escucha el oyente, el que verdaderamente a la persona que tienes enfrente digas, o sea, me llevo bien contigo, ¿no? Porque muchas veces uno puede engañar a la gente que no conoce 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Pero en la radio es muy complicado engañar al oyente porque es que es muy esponja, ¿no? Las cosas se perciben. Sí, bueno, a ver, yo creo que depende del formato, ¿no? Nuestro formato era un formato de entretenimiento, entonces tenía que haber una voz masculina y otra femenina para que combinaran bien Mm. y funcionaran bien, pero en el caso de programas a lo mejor de otra índole, yo no lo veo tan claro, no sé, no. Por ejemplo, hay programas en otras emisoras que combinan una voz masculina con una voz femenina. No sé si es por temas de estrategia, de que haya simpatías por la voz femenina y masculina y que no haya una ruptura del target y que no haya solamente un tramo o un tramo de sexo que se siente identificado con esto. Pero el feeling es súper importante. También te digo una cosa, yo a Cristina Danis la quiero mucho, tengo una relación con ella, pero ha habido momentos en la que no nos soportábamos. Pero literalmente momentos en los que llegamos al estudio, ella no hablaba, ahora nos reímos y hablamos mucho de ello y no hay ningún problema. Pero en ese momento había días que, además, por cualquier tontería, se generaba una discusión entre nosotros y estábamos una semana sin hablarnos. Entonces también es complicado, es que no es fácil y sobre todo cuando haces trabajos a esas horas, a las 7 de la mañana, que empieza el programa a las 7 de la mañana y tienes que estar jiji, jaja, no es nada fácil, no es ¿Y nada cómo se fácil. hace Por eso? O eso, sea, si estás nosotros teniendo un cabreado buen feeling nos pasaba eso, pues ya. ¿Cómo se hace? Estás cabreado con una persona con la que no te hablas y acto seguido tienes que cambiar el rol y empezar a reírte y qué bien me llevo contigo. O sea, Mira, eso Guille, debe yo te ser... digo, yo te digo que a mí me pasó de no hablarme por, no sé, además si luego eran unas estupideces, yo pensaba, digo, no hablarnos porque, yo qué sé, porque ha cogido y ha hecho el guión y lo ha impreso y no me ha avisado a mí para imprimir el mío y no ha ido, absolutas chorradas. Tú sabes que tú has estado en COPE y has madrugado mucho, cómo está la sensibilidad a esas horas, a flor de piel. Y entonces eran esas cosas que pasaban y yo recuerdo en un programa de llegar al estudio, pum, no hablarnos, pum, 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 pero no hablarnos durante un tramo de 3 canciones seguidas, ni dirigirnos la palabra, y luego abres el micrófono y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Absoluta interpretación que evidentemente se nota, porque, por ejemplo, mi mujer lo escuchaba a veces, me decía, no hay mucho feeling, ¿nos ha pasado algo esta mañana? Se nota, pero realmente tienes que tirar, claro. Pero cuando es Sí. entretenimiento, y no es con un guión, porque nosotros no íbamos con un guión, sí que teníamos una estructura de cómo teníamos que hacer las cosas, pero bueno, era al final Mm. un guión de referencia lo que teníamos. Oye, has hablado varias veces de la palabra consultores. Ha salido ya varias veces en la conversación y es algo que además a ti y a mí nos une, nos une mucho. Eh, Sí, tú por una gran trabajaste tesis que escribiste. tú trabajaste ahora vamos a las tesis. Tú trabajaste en Kiss FM con consultores de las primeras veces que se hacía en la radio española. Después de eso, tu tesis doctoral analizaba el éxito de Kiss FM y ponía sobre la mesa la incidencia o cómo ayudaban o contribuían o dificultaban a veces los consultores el trabajo. Años después, bueno, tú y yo nos conocimos, me hablaste de este asunto. Mi tesis doctoral es un acercamiento al mundo de la consultoría, pero aplicado a la radio generalista. O sea que el tema de los consultores, digamos, nos ha unido mucho. O sea, ¿qué es un consultor? Nos está escuchando gente o nos está viendo gente que pues a lo mejor piensa en un consultor en clave de empresas del IBEX o de grandes multinacionales, ¿no? Pero ¿qué es un consultor y qué es lo que hace en una cadena de radio? Bueno, el consultor supuestamente es la persona a la que se le consulta para que te dé información o recomendaciones de hacia dónde tiene que ir tu emisora. La realidad es que los consultores, al menos en XFM y creo que en COPE también, se convertían en el santo grial al que había que acudir para saber hacia dónde iba tu emisora. Es decir, ellos tenían la última palabra y la última potestad. Bueno, realmente no, la tenía la presidencia porque a ellos proponían. A mí recuerdo que los consultores con los que yo trabajaba, que era BA, Broadcast Architecture, ellos nos decían que ellos proponían, pero que el director de programación es el que decidía. Pero no era así, porque la fuerza que tenía el consultor era mucha, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando estábamos en XFM que a veces decían el éxito de XFM, que hemos hecho caso a los consultores.
Eso es algo que se repetía mucho en XFM. No, no, que nosotros sí que le hemos hecho a los consultores. Algo que no siempre funciona, porque en la COPE hubo un tramo de tarde de un locutor que, muy famoso, que seguía al pie de la letra lo que hacían los consultores y luego su EGM no funcionó Y no y dio se la lo quitaron de en campanada, ¿no? medio. No Y se dio lo la quitaron campanada de del en medio. EGM. No dio la campanada y se tuvo que ir con su capa. O sea que así fue. Entonces, Somos de un sutil. muy sutil, sí. Pero bueno, eso creo, a lo mejor estoy mal informado. Yo no vivía ahí, pero yo no vivía en esa casa en ese momento, pero bueno. Entonces, el consultor es alguien a la que se consulta, pero el consultor, sobre todo, para mí, la gran validez que tiene, por supuesto, un consultor con experiencia es muy bueno, muy válido para darte su opinión de hacia dónde tienen que ir las Mm, cosas. Pero siempre, y de eso precisamente va mi tesis, de ese equilibrio entre lo que es la consultoría y lo que es la propia intuición, la parte emocional y el arte que tiene que haber en la radio, porque es un medio que tiene un componente artístico muy potente, que juega con las sensibilidades y que no todo es lo que te dan. Antes pasábamos de no tener absolutamente nada de consultoría y ahora tenemos mucha consultoría. mm. Y ahora estamos, yo creo, llegando a un equilibrio. Pero el consultor es quien te trae, por ejemplo, estudios estratégicos, estudios de investigación, que para mí eso es lo bueno. Estudios cuantitativos o cualitativos que te dan información sobre tus oyentes, porque antes no existía ningún tipo de información de los oyentes. Digamos que con Kiss FM se empezaron a aplicar estos estudios a la radio musical, en Kiss, después en Cadena 100 con un éxito muy notable, o sea, un incremento impresionante de la audiencia en apenas unos pocos años. Y a partir del 2010 se empezó a generalizar el uso de los consultores en la radio generalista. Claro que esto implicaba una serie de adaptaciones muy, muy complicadas, muy complejas, ¿no? Porque tú puedes, eh, digamos, hacer un focus group, ¿no? O reunir una serie de personas, ponerles unas canciones y tratar de testar qué música les conmueve, les emociona, qué les hace sentir, qué puede funcionar si buscas determinado target o público. Pero claro, en una tertulia económica, yo recuerdo con una conversación con Juan Pablo Colmenarejo que me decía esto, y, digo, ¿y cómo evalúas qué pasa? Que si un día hay una noticia económica importantísima, yo no puedo hacer una tertulia de 25 minutos. ¿Por qué? Porque a la gente se aburre, pero es que es importante, tengo que contar esto, ¿no? O sea, ese equilibrio del que tú hablas, cuando se lleva a la radio generalista, es aún más Mm, complicado. Es aún más sí, complicado porque además es bueno, un mundo con mucha estrella, en el que sí. los comunicadores eran los únicos que tomaban decisiones hasta hace 3 días. Es complicado, ¿eh? Bueno, es que en la radio musical también nos pasó alguna vez. O sea, yo este consultor que te hablo se llama Harold Austin, que es un tipo encantador y que ha trabajado fenomenal siempre con la consultoría. Harold Austin, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero esta empresa de consultoría me fue al grupo Prisa para decirles, tenemos estudios de consultoría, tenemos estudios de investigación, te hablo el año 2002. Tenemos posibilidad de testar las canciones, es decir, saber cuáles son las canciones que más gustan o menos gustan de tu programación, testar qué tipo de programación les gusta, si quieren que seas más rock, más soft, Mm, más... Y en el grupo Prisa le dijeron, esto no va a ningún lado, aquí la radio se hace por la intuición, por lo que uno piensa y demás. mm, Y la siguiente puerta a la que tocaron al mes siguiente fue XFM. Y claro. XFM empezó a subir audiencia y tal. Entonces, yo creo que hay una equivocación. Mm, El consultor, lo que decía, el consultor este que te digo, me decía siempre, nosotros proponemos, pero tú conoces el mercado, tú conoces la situación, tú sabes lo que hay. No puede ser esto una norma fija, tiene que ser una norma flexible. Es algo orientativo. Hemos pasado de no tener ninguna orientación a tenerla. Aprovéchala y utilízala. Que me decía, ¿tú qué vas a hacer si mañana se muere Michael Jackson? No vas a hacer en Kiss FM un programa especial de Michael Jackson. No vas a cambiar las canciones. Vamos a tener que esperar a que las canciones salgan bien en el call-out y salgan bien puntuadas para que Michael Jackson lo pongamos. Pues evidentemente no. Pero sí que creo que es importante tener referencia de qué es lo que te gusta o lo que no te gusta, ¿no? Entonces, bueno, mm. es conocer un poco a la persona, conocer al oyente y tener un poco más una Claro. visión de él, ¿no? Creo que hay un proceso de recuperación de la autoestima por parte de las empresas, ¿no? Que durante muchos años quedaron, digamos, supeditadas al éxito, a la intuición, ¿no? Que es la palabra que siempre se utiliza de las grandes estrellas de los 80, de los 90. Ahora las empresas han recuperado, digamos, la autoestima y la primacía en la toma de decisiones que toman con más datos, entre otras cosas, pues de las encuestas, de los estudios cuantitativos, ¿no? Y llegamos al mundo del podcast, Freddy, te quiero preguntar porque tú has hecho, aparte de que asesoras, eres locutor de publicidad, de un montón de cosas, ¿no? Pero te quería preguntar muy especialmente por uno de los podcasts que hiciste que tuvo tanta repercusión, que fue aquel que hiciste durante la pandemia del COVID, que fue un podcast además muy, muy no sé si decir personal, ¿no? Que te salía de un sitio Total. muy profundo, ¿no? Que eran 15 días, 15 historias.
Pues mira, yo cuando salí de XFM acabó el programa del Morning Show, decidieron no continuar con él y apostar por otros proyectos. Yo salgo de ahí, yo decido montar mi propia productora y me doy cuenta que el podcast, pues bueno, está empezando a arrancar, ¿no? Y empiezo a estudiar sobre el podcast. Te hablo el año 2016 más o menos, que es cuando yo empiezo a interesarme por el mundo del podcast, 2017. Y, y entonces, bueno, recuerdo que lancé un podcast muy bien pensado, pensando mucho para que veas los temas de consultoría. Tenía datos de hacia dónde podía ir, un buen naming que reflejara, un buen nombre que reflejara el contenido del programa, que funcionara bien, tal. Y funcionó, pero tampoco nada del otro mundo. Y recuerdo que en pandemia nos dijeron, no, os vais a casa 15 días. Yo tenía en ese momento a mis hijas muy pequeñitas y digo, pues cómo va a vivir cada una de estas personas, cada persona estar encerrado en su casa. Estaría bien saber cómo lo ha vivido cada uno, cómo lo ha vivido el que tiene tres hijos y tiene que estar con ellos todo el día, cómo lo vive el policía que tiene que salir y enfrentarse a un virus y a una pandemia y volver, cómo lo vive una niña que a lo mejor esa semana era su cumpleaños y no la ha podido celebrar. Me parecían historias interesantes. Entonces, se me ocurrió 15 días, 15 historias. Y, y fíjate, yo creo que aquí ha habido también algo de eso. Yo lo llamé 15 días, 15 historias, coronavirus. ¿Vale? Ujú. Le puse el nombre también de coronavirus. Y recuerdo que era un podcast muy personal donde yo hacía como un barrido de las noticias que había visto este día, pero como cuando hablaba con mi madre y la llamaba y le decía, "Ojalá, mamá, han dicho hoy en la tele que ya no sé qué", sin ningún rigor periodístico, simplemente un barrido de esto es lo que ha pasado hoy. Y a partir de ahí ya venía una historia en la que yo hablaba con alguien y me contaba su punto de vista, ¿no? Y recuerdo que en el primer podcast, que además es que lo escuchas ahora, a mí yo me da, no puedo ni escucharlo porque me recuerda mucho el pálpito y el latir que tenía en ese momento y yo lo pasé mal en pandemia. Entonces, bueno, lo escucho ahora y hay cosas que son realmente curiosas. O sea, la ingenuidad que había en ese momento. Creo que entrevisté a una chica y me decía, pero por favor, o sea, es que nos estamos volviendo locos, que la gente quiere ir con mascarilla. Pues no pasa nada, son 15 días, bla, bla, bla. Y hice ese primer podcast y cuando al día siguiente me levanté, vi a ver cómo había ido en las escuchas, en las métricas, y vi que había tenido mil y pico escuchas. Y la había publicado a las 12 de la noche y eran las 10 de la mañana. Y a partir de ahí empezó a tener muchísimo éxito, muchísima repercusión. Y recuerdo que cuando llevaba una semana alguien me llamó y me dijo, acabas de salir en El País. Y había un especial en El País que había hecho María Jesús Espinosa de los Monteros sobre programas sobre el coronavirus y me habían nombrado y me habían mencionado. Yo creo que el producto estaba bien, funcionó por eso, azar de la vida, porque había historias personales detrás y también por un tema de posicionamiento, porque el podcast se llama Coronavirus y dudo mucho que en ese momento, el día 1 de encierro, hubiera podcast que se llamaran Coronavirus. Y bueno, la verdad es que muy, muy contento, muy orgulloso. Lo presentamos a los premios Ondas porque creíamos mucho en el producto y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño a la vez que con cierto, pues porque me recuerda a esa época, con cierta Claro, claro, sí, sí. eh, Pues comodidad. que la gente lo busque y lo escuche, ¿eh? Porque es un espectáculo de sinceridad y de autenticidad, de verdad, ¿no? Transmite muchísima, muchísima verdad, que es algo tan complicado, ¿no? Cuando trabajamos con audio. Oye, Alfredo, ya que eres un súper experto y te había medio avisado antes, eh, este, este primer episodio de hoy en el podcast es una especie de meta episodio. Esto me lo he inventado yo, esta Toma, palabra. toma, toma. Muy Significa que bien. como tengo aquí delante a un súper experto en podcast, consultor, productor de todo, digo, oye, pues voy a aprovechar el primer episodio para preguntarle, ¿y cómo hago yo esto? Pasa que tendría que haber empezado por ahí, ¿no? En el minuto 28, pero ya que estamos, eh, voy a compartir contigo y con quien nos esté escuchando o viendo qué es lo que quiero hacer. Eh, Hace unas semanas que yo empecé a mandar una newsletter que se llama Hoy en la Radio, en la que, pues porque me gusta mucho, desde que soy un canijo casi como tú, Alfredo, en la que me dedico pues un poco a analizar lo que pasa por las mañanas en los programas de radio más importantes, ¿no? Lo que dicen Ángels Barceló, Alsina, Josep Cuní, Herrera, ¿no? Un poco en fondo y en forma. Y bueno, pues estamos ahí creando una pequeñita comunidad de gente que nos gusta la radio y el audio y que pues lo sigue y se suscribe a través de Substack, ¿no? Que es la plataforma en la que está alojado la newsletter. Y entonces, pues yo así avanzando pensé, oye, pues, ¿y por qué no hago yo un podcast? Es un podcast antiturras, quiero decir. Yo no estoy, no es que esté en contra de las conversaciones estas de 7 horas y media de Jordi Wild y demás. Fenomenal, ojalá tuviera yo el talento y los músculos de este hombre, pero a mí se me hacen un poco pesadetes. Entonces digo, yo, máximo media hora. Primer episodio lo vamos a incumplir. Pero el objetivo es que no sea más Sí, de. pero porque había que hablarlo, había que Claro, hablarlo. había que calentar el ambiente, ¿no? Máximo media hora en el que hablemos de radio, pero de radio en sentido así como muy amplio.
radio, de audio, de lenguaje sonoro, de podcast, de, ¿no? de cómo contar la vida a través del sonido, de actualidad y del periodismo así un poco en general, ¿no? Con gente que tenga algo que aportar sobre todo este gran mundo, ¿no? del que estamos hablando. ¿Qué te parece? ¿Pinta bien, Fredo? A ver, dame algún Pinta bien, consejo, un consejo. tiene muy buena pinta. Y además los 20 minutos, según los estudios que se manejan, es un tiempo perfecto, entre 20 y 30 minutos, Mm. por el tiempo de escucha, el TSL, el Time Spent Listening, que dicen que está adaptado a ese tipo de hábitos, ¿no? Ir a comprar, ir a cenar, ir a dar un paseo, en fin, ese tipo de cosas. Yo lo veo bien. Te recomiendo que hagas el podcast pensando en tus oyentes, a la gente a la que te dirijas, que me imagino que será mayoritariamente gente del mundo de la radio y del podcast, y sobre todo con un buen nombre que te diferencie y te permita que te busquen bien. Y Me en este gusta lo de caso, hoy pues en el hoy está, podcast, está bien, ¿no? Sencillo, hoy en funciona. el podcast, sí, funciona muy bien, Hoy en funciona el muy bien. podcast con Alfredo Arense. ¿Te ha gustado el Eso invitado es. al primer episodio? Me ha gustado, me ha parecido la mejor idea que podías hacer. La mejor idea que podías tener era tenerme en el primer episodio. Pero fíjate, yo que estoy, como sabes, yo también trabajo en temas de investigación, estoy en un grupo de investigación del Ministerio, una especie de I más D más I, estos que pasamos informes, bueno, informes, hacemos estudios de investigación y demás sobre el mundo del podcast. Eh, Algunos datos así pues, de los artículos que hemos escrito, de lo que escriben otros compañeros académicos son muy buenos. Lo que se dice, lo que se habla es que, eh, bueno, pues que al final lo que tienes que tener en cuenta es el público al que te diriges, qué tipo de formato te gustaría hacer, tener muy claro cuál es y respetar una naturaleza o un hábito de consumo habitual, ¿no? No decepcionar a tu oyente. Lo más importante es que tú cuando haces un podcast alguien que te vaya a escuchar es porque hace el esfuerzo de buscarte, buscar el capítulo y encontrarte. Y eso es cambia totalmente, radicalmente respecto a la radio, porque eso es una escucha o una participación y una motivación activa. Eres tú activamente el que lo va a hacer, como el que buscas Netflix. Cuando tú te pones en la radio, le das y a ver qué pasa. Si te sorprenden y te gusta lo que hay, genial. Que no, te marchas y aquí no ha pasado nada y no hay ninguna frustración, ninguna decepción. Por eso tu contenido tiene que reflejar lo que hay. Si es hoy en el podcast, es hoy en el podcast. No podemos hablar hoy de Trump, ¿no? Pero eso es lo que Pues, se diferencia. Alfredo Arense, la última pregunta. Esto se me ocurrió hace 10 minutos, pero tengo la impresión de que, como es una cosa clásica en el periodismo, va a funcionar. La última pregunta de cada episodio va a ser que le hagas una pregunta al siguiente. Esto se ha hecho muchas veces en la Sin radio. saber, sin saber quién es, Sin saber ¿no? quién es, sin saber quién es. No estoy inventando nada, pero yo creo que esto puede funcionar. Como tú eres el primero, no tengo una pregunta de nadie previamente, pero la tuya se la haremos al invitado del episodio 2 que todavía no sé quién es. ¿Qué le preguntarías? A ver, dale. Le preguntaría si piensa que la emoción podría ser algún día sustituida por la inteligencia artificial en el lenguaje sonoro. Toma, que Se se, va, a que aco- se aguante. se va a acordar el episodio 2 de la madre que trajo el episodio uno. A ver qué te durante- cuenta, a ver qué te cuenta. Bueno, Alfredo Arense, hombre de radio, podcaster, productor, profesor de universidad, que no lo hemos dicho, en la Universidad Sí, Francisco de Vitoria, director de Onda Universitaria y grandísimo amigo. De verdad que muchísimas gracias por igualmente, medio padrinar este podcast y espero que nos sigas escuchando y que nos sigamos viendo. por Gracias. supuesto, te seguiré y gracias a ti. Y ya sabes, lo de si el locutor te enamora, no te pases por la emisora, ya no existe, porque ya se ve físicamente la cara de todos nosotros. Ya lo de la imagen se ha quedado atrás. Un abrazo, Freddy. Cuídate, chao.